regional, los desafíos estructurales que enfrentamos y las oportunidades de transformación en nuestras políticas de seguridad y defensa, hoy centramos nuestra atención en una dimensión crucial: la cooperación internacional y la coordinación interagencial dentro de los gobiernos para gestionar los problemas complejos de seguridad. En un entorno cada vez más dinámico y desafiante, la naturaleza de las amenazas que enfrentan nuestros estados ha cambiado. El crimen organizado transnacional, las redes de tráfico ilícito, la violencia armada, el terrorismo, la inestabilidad cibernética y los conflictos socioambientales ya no se limitan a las fronteras nacionales ni a los enfoques tradicionales. Requieren respuestas integradas, estratégicas y sostenibles. Este día de trabajo estará guiado por una pregunta fundamental: ¿cómo pueden nuestros países mejorar la cooperación entre sí y a la vez fortalecer la coordinación entre las instituciones que componen el Estado para enfrentar eficazmente estos desafíos comunes? En esta línea abordaremos temas como la alineación de intereses de seguridad entre los países cooperantes y los estados de la región para enfrentar amenazas comunes con mayor advertencia y solidaridad. El rol de actores internacionales clave, como el Comando Sur de los Estados Unidos, y su importancia en el fortalecimiento de capacidades regionales frente a la delincuencia organizada transnacional. Y, finalmente, la posibilidad de construir una agenda mínima de seguridad regional basada en consensos que permita priorizar acciones coordinadas y efectivas en el mediano y largo plazo. Creemos firmemente que este tipo de espacios son necesarios ahora más que nunca, porque la seguridad ya no puede ser tarea exclusivamente nacional, ni puede depender de respuestas fragmentadas. La complejidad del escenario actual nos exige trabajar juntos, compartir inteligencia, alinear estrategias, fortalecer instituciones y respetar marcos democráticos y los derechos humanos. Que este segundo día sea una jornada de análisis profunda, diálogo abierto y construcción colectiva de propuestas, que pueda ser llevada más allá de este auditorio hacia los espacios de decisión y acción de nuestros países. Agradecemos nuevamente su presencia, su compromiso y su disposición a contribuir con una visión amplia, responsable y colaborativa sobre la seguridad en nuestra región. Bienvenidos y bienvenidas. Que tengamos un excelente segundo día de trabajo. A continuación, me permito presentar al señor moderador del evento, el coronel en servicio pasivo, Luis Aus Beltrán. El coronel Luis Aus Beltrán es coronel retirado del Ejército, tiene un diplomado de Estado Mayor Conjunto, magíster en Planificación y Dirección Estratégica de la Escuela Politécnica del Ejército, Master of Strategic Studies Army War College, USA, maestría de Seguridad y Defensa en la Escuela Nacional de Defensa en Argentina, diplomado superior en Política, Seguridad y Democracia, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, funciones públicas. Ha sido secretario ad hoc del Gabinete Sectorial de Seguridad, coordinador de planificación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, subsecretario de Gabinete Ministerial del Ministerio de Defensa Nacional, entre otras. Con ustedes, el coronel Luis Aus Beltrán. Distinguidas autoridades, público presente en el auditorio y a quienes nos acompañan de manera virtual a este tercer panel internacional de seguridad y defensa, reciban un cordial saludo. Parte
de los desafíos alrededor de la seguridad está justamente cuando hablamos de los conceptos y de la estandarización de estos conceptos para generar una cultura de seguridad. En este 103 aniversario de la Universidad de las Fuerzas Armadas, en este segundo día, que es de gran importancia, se toma el tema de la cooperación internacional y la coordinación interagencial o interinstitucional en la gestión gubernamental para tener una visión más amplia como respuesta o como alternativas de respuesta a los problemas complejos de seguridad. Al igual que en el primer día, vamos a seguir la misma metodología. Se abrirá con una conferencia que nos dará un contexto general del tema que vamos a tratar en este día y posteriormente vendrá la intervención de los panelistas en un conversatorio que tratará de dar un esclarecimiento más allá de lo que conocemos alrededor de esta temática. Es importante indicar que en esta ocasión, quien estaba previsto abrir con la conferencia magistral o inicial era la señora Canciller de la República, la Magíster Gabriela Sommerfeld, quien por razones particulares, las funciones que cumple y justamente alineadas con esta necesidad de cooperación, en este momento se encuentra en una reunión de gabinete planificando cómo va a ser la participación del grupo que va a hacer un recorrido por diferentes países para alcanzar justamente alrededor de la cooperación un apoyo desde otros países. Se ha designado en su reemplazo al vicecanciller Carlos Játiva, quien nos va a acompañar en este día con la presentación. El vicecanciller Carlos Játiva es profesional en lo que tiene una carrera muy amplia en la parte diplomática, profesional de carrera diplomática, es doctor en jurisprudencia por la Universidad Pontificia, por la Universidad Católica del Ecuador. Tiene entre sus funciones como viceministro de las Relaciones Exteriores, subsecretario de América del Norte, como podemos ver, justamente tiene una amplia carrera diplomática con diferentes funciones como embajador en diferentes países. Eso le da el aval justamente para tener un conocimiento más amplio de lo que es la seguridad y la cooperación alrededor del mundo en la parte global. Él nos va a presentar esta introducción y les dejo con ustedes para posteriormente continuar con la segunda parte que corresponde ya a la discusión o al panel que tenemos con los diferentes invitados. Por favor, señor canciller, la invitamos. Buenos días, Coronel Víctor Emilio Villavicencio Álvarez, rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas, Coronel Marcelo Romero Almeida, director del Centro de Estudios y Pensamiento Estratégico de esta universidad, distinguidas autoridades civiles, militares y de policía, distinguidos panelistas y profesores invitados, estimados docentes de esta Universidad de las Fuerzas Armadas, amigos todos, pero quería saludar en particular a los generales que he tenido gusto de trabajar y de admirar y de apreciar su gran valía intelectual. Quiero agradecer a la Universidad de las Fuerzas Armadas por la invitación a este Seminario Internacional de Seguridad y Defensa. Me honro en compartir este espacio con académicos, expertos y representantes institucionales nacionales e internacionales en un momento en que el Ecuador enfrenta desafíos sin precedentes en materia de seguridad. Y quería, como ya dijo el introductor, pedir disculpas por la ausencia de la señora canciller, pero como él mismo dijo, ella se encuentra en una reunión de gabinete en estos momentos. Hoy el concepto de seguridad debe concebirse desde una perspectiva multidimensional. Ya no hablamos únicamente de control territorial, de respuesta policial o de capacidades militares,
sino de fenómenos que atraviesan nuestras estructuras sociales, económicas, institucionales y tecnológicas. Enfrentamos un escenario donde el crimen organizado, la corrupción, la violencia carcelaria, la desinformación, la cibercriminalidad y el debilitamiento institucional se entrelazan en una red que amenaza directamente la estabilidad democrática del país y corroe el tejido social de la nación. El 1 de febrero de 2025 se creó el Viceministerio de Cooperación Internacional dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Esta nueva instancia nace con una visión sistémica diseñada para responder a problemas complejos contemporáneos de variada naturaleza. Es decir, los desafíos de seguridad no pueden abordarse desde una sola perspectiva, requieren de un trabajo que combine esfuerzos de actores públicos, privados, gobiernos locales, sociedad civil y academia. Frente a esta realidad, la Cancillería ha asumido un rol estratégico para articular la cooperación internacional como una herramienta de Estado. No se trata tan solo de captar recursos, de movilizarlos, sino de construir alianzas sólidas, propositivas y alineadas siempre con nuestras prioridades nacionales para fortalecer precisamente nuestras capacidades institucionales y devolverle al Estado, al país, condiciones básicas de justicia, paz y cohesión social. Se han impulsado iniciativas como el Plan de Compromiso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que nace de un proceso nacional de un equipo de trabajo entre esa oficina y las instituciones ecuatorianas competentes. Se llevó a cabo un diagnóstico riguroso del país, se sostuvieron múltiples diálogos con actores del Estado, de la sociedad civil y de la cooperación, y se construyó en forma participativa un plan técnico humanista y con pleno respaldo. Inclusive esta oficina ya ha establecido aquí una dependencia directamente. Antes ellos dependían simplemente de Perú, trabajaban con el Ecuador, pero dada la naturaleza del fenómeno de inseguridad en el Ecuador y de las gestiones hechas, ya ellos disponen de una oficina aquí en el Ecuador. Este plan se fundamenta en un objetivo claro: fortalecer las capacidades del Estado ecuatoriano para enfrentar el crimen organizado, reducir la violencia y recuperar el control territorial a través de políticas públicas coherentes, cooperación internacional efectiva y una participación interagencial bien articulada. El plan se estructura sobre 9 pilares estratégicos, cada uno orientado a atender dimensiones críticas de la inseguridad en el país. Así, el primero, la lucha contra la corrupción portuaria, que hoy facilita el tráfico de drogas a gran escala. Se ha hablado inclusive que prácticamente el 70% de la cocaína sale de puertos ecuatorianos. Esa cifra no ha sido confirmada, pero es una cifra de por sí alarmante. Lo que tenemos que tratar es justamente que no entre a territorio ecuatoriano. Segundo, el control de las fronteras marítimas y terrestres, muchas de las cuales están bajo la influencia de grupos armados ilegales. El combate al lavado de activos, incluyendo su dimensión digital. La reforma del sistema penitenciario, que requiere de una intervención estructural que abarque la infraestructura física, el control de los centros de privación de libertad, la profesionalización del personal, la rehabilitación de las personas privadas de libertad y la erradicación de redes delictivas que operan desde el interior de las cárceles. Quinto, la protección de fiscales y jueces frente a las amenazas crecientes contra operadores de justicia que hemos visto en estos últimos tiempos, inclusive asesinatos contra fiscales y jueces. La prevención, sexto, del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por bandas delictivas. Séptimo, el enfrentamiento de la minería ilegal que genera violencia y afecta gravemente al ambiente y a las comunidades. Octavo, la prevención de la radicalización violenta que pone en riesgo la estabilidad institucional y el tejido social. Y noveno, la respuesta frente al narcoterrorismo con un enfoque que combine control, prevención y derechos humanos. Este plan, más que un listado de acciones, constituye una plataforma de transformación estructural sobre la voluntad política de las instituciones del Estado y la participación de los territorios. Cuando hablamos de articulación, no nos referimos, perdón, discúlpeme,
Les ruego disculparme. Cuando hablamos de articulación, no nos referimos solo al ámbito interno, se trata también de una articulación entre países. Cabe destacar aquí que tras el asalto a TC Televisión en enero del año pasado, la Cancillería llevó de inmediato el tema a la Organización de los Estados Americanos, que reconoció que la seguridad ya no es un asunto exclusivamente nacional. Es más, ahí hubo una demostración de respaldo al Estado de Derecho y la democracia en el Ecuador. Esta acción inicial generó una respuesta regional que posteriormente se consolidó en el marco, por ejemplo, de la Comunidad Andina, con la formulación del Plan de Acción Resolutivo adoptado en Lima el 21 de enero del 2024. Ese plan establece medidas conjuntas para enfrentar la delincuencia organizada transnacional mediante controles fronterizos, vigilancia aduanera, lucha contra la minería ilegal y el narcotráfico y el fortalecimiento de información. El Ecuador, como ustedes saben, asumirá pronto la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina con el compromiso de trabajar por una seguridad regional con enfoque sistémico y colaborativo. De igual forma, la señora canciller Gabriela Sommerfeld ha asistido en 2 ocasiones a Viena al segmento de alto nivel de periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Ahí se abordan los compromisos internacionales en políticas de drogas, incluyendo la hoja de ruta hacia 2029. Estos esfuerzos no ocurren en el vacío, ni de forma aislada. Ecuador ha fortalecido en los últimos años una red amplia de cooperación en seguridad con múltiples socios internacionales. Quisiera mencionar brevemente algunos ejemplos de ese trabajo conjunto. Así, por ejemplo, con los Estados Unidos mantenemos una alianza de larga data, ustedes conocen muy bien, que se ha profundizado con programas de asistencia técnica, capacitación a fuerzas del orden, fortalecimiento del sistema judicial y donación de equipamiento especializado. A través del INL, la Oficina de Narcóticos y Cumplimiento de Ley del Departamento de Estado y otras agencias, se han desarrollado intervenciones orientadas a la prevención de la violencia, la lucha contra el narcotráfico y la protección de víctimas de trata de personas. Como ustedes saben, también hemos firmado acuerdos militares, entre ellos el SOFA, el Shipwriters, y también hace meses, con ocasión de la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, el Ecuador ha pedido, en el marco de una orden ejecutiva que emitió el presidente el mismo día de que asumió el mando, que 5 organizaciones terroristas ecuatorianas sean reconocidas como tales por los Estados Unidos igualmente. Ustedes saben que eso va a generar y a producir sinergias con funcionarios, con el gobierno estadounidense y sobre todo cómo cortar el flujo financiero de estas organizaciones. Asimismo, con la Unión Europea, que ha sido un socio muy importante para fortalecer la gobernanza en materia de seguridad ciudadana. Al amparo, por ejemplo, del programa CERPAS, se están ejecutando acciones en 4 componentes: justicia, rehabilitación social, prevención comunitaria y fortalecimiento institucional con una visión de derechos humanos y cohesión territorial. Hay una serie de iniciativas regionales que ustedes conocen, como el Pacto, Eurofront, CICOP, ERCOP y COPOLAD, mediante las cuales se accede a una red o a redes que han permitido abordar las amenazas del crimen transnacional organizado de una manera integral con otros socios de la región. En esos ámbitos también se ha fortalecido el intercambio de buenas prácticas y de información. Pero hay más: la cooperación con países como Alemania, España, Corea, Japón e Italia ha permitido la implementación de proyectos en ciberseguridad, formación de policías, mejora de capacidades forenses y apoyo a iniciativas de justicia juvenil, así como el fortalecimiento del sistema penitenciario. La banca multilateral igualmente, en especial el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, han apoyado la modernización del sistema de información y gestión en instituciones de seguridad y justicia. Además, hemos contado con el apoyo de agencias del sistema de las Naciones Unidas como el PNUD, ONU Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y UNICEF, que complementan la dimensión operativa con enfoques de desarrollo humano, género, infancia y derechos. Este conjunto de cooperantes ha permitido en los últimos 2 años la ejecución de alrededor de 200 proyectos bilaterales y multilaterales en materia de seguridad,
con una inversión de algunos millones de dólares distribuidos en prácticamente todas las provincias del país. Asimismo, se ha recibido cooperación no reembolsable en forma de equipamiento tecnológico, transporte, infraestructura y asistencia técnica especializada. Quizá lo más relevante de todo este ecosistema no es únicamente el monto de los recursos, sino el nivel de articulación, corresponsabilidad y alineación con nuestras prioridades nacionales. La Cancillería trabaja para garantizar que cada proyecto, cada donación, cada asistencia técnica contribuya efectivamente a generar esas capacidades institucionales, a fortalecer la soberanía territorial y a devolver la confianza a la ciudadanía. Con el fin de no actuar de forma dispersa, necesitamos que esa cooperación internacional se convierta en un brazo técnico que se alinee a las prioridades del Estado para generar impactos concretos en los territorios más afectados por la violencia, la exclusión y el abandono institucional. Si me permiten, en suma, lo que se busca es no solo combatir la inseguridad en el Ecuador, sino en la misma región, que es resultado de una combinación de factores estructurales, sociales, institucionales y transnacionales. El enfoque debemos partir de la premisa de que los mercados ilícitos dinamizados por la delincuencia organizada transnacional no conocen fronteras y se alimentan de brechas institucionales, desigualdades sociales y redes criminales con alta capacidad de adaptación. Un enfoque multidimensional, como decía al comienzo, permite abordar tanto las causas estructurales como los efectos inmediatos de estas redes, mediante una combinación de políticas de seguridad, desarrollo económico, cohesión social y cooperación internacional. Esto implica no solo fortalecer las capacidades estatales en materia de prevención, persecución penal, protección ciudadana y cooperación internacional, sino también avanzar en políticas de gobernanza, inteligencia estratégica, seguridad fronteriza, trazabilidad financiera y control del flujo de ilícitos, de capitales ilícitos. Esta perspectiva reconoce que ninguna respuesta aislada es suficiente. Se requiere una estrategia integral, coordinada y sostenida, con fuerte liderazgo estatal y apoyo técnico especializado. Si el Estado ecuatoriano fortalece de manera simultánea sus capacidades institucionales bajo esta lógica multidimensional, que podrá reducir la incidencia del crimen organizado transnacional, mejorar el control territorial, proteger de forma más efectiva a la población y mejorar la confianza pública en las instituciones de seguridad, defensa y justicia. El Ecuador no puede, en consecuencia, enfrentar solo los desafíos del siglo XXI. Necesitamos que de manera conjunta miremos hacia una cooperación moderna, coherente, transparente, innovadora y transformadora. Necesitamos construir confianza, tanto dentro del país como con nuestros socios. Sobre todo, necesitamos generar resultados para construir lo que el presidente llama el nuevo Ecuador. Quiero reafirmar aquí el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con una cooperación internacional centrada en las necesidades reales del país, una cooperación que no solo sea técnica, sino política, estratégica y humana, e inclusive para todos los miembros de la nación ecuatoriana. Pero quisiera concluir también compartiendo una reflexión que estamos discutiendo en la Cancillería. Ustedes ven que la inseguridad se confronta en tres niveles. El primero, obviamente, es el nivel propiamente militar policial de combate al narcoterrorismo. El segundo, que dice relación con la dimensión social de la inseguridad. ¿Y qué significa la dimensión social de la inseguridad? Asegurar que nuestros jóvenes precisamente no caigan en los tentáculos del narcotráfico. De ahí estos programas de asistencia financiera para estudiantes, de promoción de becas, para que precisamente se les pueda ofrecer un futuro mejor y puedan trabajar sobre todo en actividades lícitas. Y quizá un tercero, que es más filosófico, no necesariamente filosófico, pero sí más complicado, es ir ante la comunidad internacional y hacer ver la importancia de ampliar lo que es el concepto de paz y seguridad internacionales. Ese concepto, como ustedes saben, nació hace 80 años con la Carta de las Naciones Unidas,
Pero desde entonces hemos visto que hay flagelos nuevos, como quizá estos que hemos hablado aquí, de los cuales el Ecuador, que está prácticamente en la línea de frente, está enfrentando: el narcoterrorismo, la minería ilegal, el tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de niños, lavado de dineros, etcétera. Entonces, ¿por qué no pensar en que este concepto de paz y seguridad internacionales debe ser ampliado precisamente para comprender y abarcar estos nuevos fenómenos? Obviamente es tratado, estos asuntos han venido siendo tratados hace muchos años a nivel, por ejemplo, de los ministros del Interior, pero esto es un tema que ahora compromete, a nuestro juicio, a la paz y seguridad internacionales. ¿Cuántos países están envueltos en este tema? ¿Cuántas víctimas por millones que se pueden contar? ¿Cuánto daño económico? ¿Cuánto daño político? ¿Cuánto daño al tejido social de nuestras democracias? Es decir, estos son temas que de alguna manera tienen que ser ya encarados desde una perspectiva que afecta a la paz y seguridad internacionales. Por supuesto que siguen y seguimos confrontando, y qué más que estamos viendo en estos días de conflictos interestatales entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando este rato en Medio Oriente entre Israel e Irán, lo que hubo hace pocos días y de manera recurrente entre India y Pakistán. Pero esos son conflictos armados que llamaríamos de alguna manera tradicionales, que han sido tratados más bien que mal durante más de 80 años de vida de las Naciones Unidas. Pero estos nuevos flagelos, estas nuevas amenazas a la paz y seguridad internacionales tienen que ser encaradas, y eso es un poco lo que nosotros estamos hablando ya a nivel de la comunidad internacional. Esto ya se planteó inclusive durante nuestro ejercicio como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Al despedirnos del Consejo, la canciller Sommerfeld precisamente aludió a este tema, a la necesidad precisamente de movilizar a países, de movilizar a organizaciones, de movilizar a la sociedad civil, a académicos, para precisamente encarar estos nuevos fenómenos y darles una respuesta coordinada. El presidente siempre habla de que así como los transnacionales, los actores de crimen transnacional son muy organizados y disponen de una infinidad de recursos, del mismo modo tiene que haber respuestas gubernamentales, intergubernamentales coordinadas. Pero quería dejarles con esta última reflexión, que creo que me parece importante y sobre todo que marca de alguna manera una evolución en lo que es el pensamiento sobre los conceptos de paz y seguridad internacionales, que obviamente ustedes tratan directamente. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. En este momento vamos a proceder a realizar la entrega del certificado en un agradecimiento especial justamente al vicecanciller Carlos Játiva, que nos acompañó el día de hoy en esta etapa en la cual hemos hablado sobre la cooperación internacional y la coordinación interagencial al interior de los gobiernos en la gestión de los problemas complejos de la seguridad. Para realizar la entrega de este certificado, me voy a permitir invitar al señor rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, a mi coronel Víctor Emilio Villavicencio Álvarez, quien entregará el certificado de agradecimiento al señor vicecanciller Carlos Játiva. Por favor, si les pido que me los acompañen aquí en él.
Muchísimas gracias por los conocimientos impartidos. Este agradecimiento se ha entregado de forma física a través de una esquela. Nuevamente me voy a permitir invitar a mi coronel en servicio pasivo, Luis Aus, para que continúe en la siguiente etapa de este seminario. Hacemos extensivo igualmente el agradecimiento al señor vicecanciller Carlos Játiva por su presentación, que nos recuerda la importancia de la cooperación bilateral. Nos recuerda que justamente en este marco de cooperación la Cancillería ha realizado una serie de trabajos alrededor de buscar espacios que permitan mejorar las capacidades de las entidades del Estado en estos ámbitos de seguridad, facilitar específicamente la ejecución de diversos programas y, como nos decía su mensaje final, no solamente el Ecuador, sino todos los estados de manera individual no pueden enfrentar los desafíos del siglo XXI. Tenemos amenazas que son transnacionales, amenazas híbridas, amenazas multidimensionales, que necesitan justamente del marco de la cooperación y del marco de la coordinación interagencial e interinstitucional para resolver estos desafíos de la seguridad. Continuando con el panel, nosotros les voy a presentar justamente los currículos de quienes van a participar en este evento. Tenemos la parte de la participación del magíster Juan Carlos Calderón. El magíster Juan Carlos Calderón es un periodista investigador con una formación académica en comunicación social y en estudios culturales. Es director fundador de la plataforma digital Plan B, con amplia experiencia en medios escritos, televisivos y digitales, así como catedrático en varias instituciones de educación superior, quien por situaciones particulares en los últimos días le tocó salir del país. Por tanto, su presencia no va a ser física, sino a través de una presentación que fue pregrabada el día de ayer y que consideramos, porque consideramos importante su punto de vista como investigador periodista. A continuación, les voy a presentar nuestro siguiente panelista, es el doctor Raúl Silvino Contreras, director nacional de investigaciones del narcotráfico y titular de la Unidad Antimafia Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina. Fue oficial superior de la Gendarmería Nacional de Argentina, con una amplia experiencia en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la seguridad pública y de fronteras y en defensa nacional. Es de formación abogado especializado en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y tiene experiencia en el ámbito docente de especialización en inteligencia criminal y crimen organizado y en el ámbito en el nivel de licenciaturas en seguridad pública y ciudadana. Nuestro siguiente panelista que también va a participar es el doctor John Polga Jeminovich, profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la Academia Naval de los Estados Unidos. Su formación incluye licenciaturas en el gobierno y español, maestría en estudios latinoamericanos y doctorado en ciencias políticas. Posee una amplia experiencia como docente en diversas universidades y colegios universitarios, complementando con sus funciones en el Departamento de Gobierno y Departamento de Política y Asuntos Exteriores. Para finalizar, tenemos a mi general Osvaldo Jarrín, quien fue exministro de Defensa Nacional, con una amplia experiencia en la función pública en el ámbito de la defensa y de la seguridad nacional. En su carrera militar, entre muchas funciones relevantes, fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, director de operaciones del Ejército en la Guerra del CENEPA, director de los principales institutos de formación y perfeccionamiento de oficiales del Ejército. Además, fue profesor emérito del Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry y ganador del Premio a la Excelencia en Educación de Seguridad y Defensa en reconocimiento por sus aportes
a la seguridad y defensa. Justamente un reconocimiento similar que recibió en este año la Universidad de Fuerzas Armadas. Con la presentación que les acabo de hacer de los currículos panelistas, les invito por favor a los señores panelistas para que nos acompañen y poder comenzar con el conversatorio. Mientras los panelistas se acercan justamente al escenario, me voy a permitir indicarles cuál va a ser la modalidad de participación en este sentido. Los panelistas tendrán cada uno una intervención inicial de 12 minutos. Después de esta participación inicial, terminada la primera ronda, habrá una segunda intervención de 8 minutos para completar sus puntos de vista, considerando igualmente los aspectos relevantes que hayan sido expresados por los otros participantes, y para culminar se realizará un periodo de preguntas y respuestas a las inquietudes del auditorio. Previamente vamos a presentar la intervención de nuestro primer participante, de Juan Carlos Calderón, que es periodista y que no se encuentra en este momento en el grupo dentro del panel. Muy cordiales saludos. Soy Juan Carlos Calderón, director de Plan B, periodista de investigación. Por motivos que no vienen al caso de explicar, no puedo estar presente en esta tan importante conferencia, ofreciéndoles mil disculpas por ello. Sé las dificultades que puede traer para la organización este tipo de situaciones, pero creo que cabe mi voluntad y de quienes han apoyado esto para que pueda dirigirme a ustedes de una manera virtual. En realidad, el tema de la charla que se me ha convocado tiene que ver esencialmente con el trabajo que yo hago y que hacemos en Plan B. Este trabajo que es el medio que dirijo, con un equipo de investigación excepcional con el cual acabamos de ganar el Premio Rey de España de Periodismo, y tiene que ver justamente con el tráfico, la explotación ilegal y exportación ilegal de oro desde el Ecuador. Tomando en cuenta desde el contexto lo que significa el crimen organizado. O sea, el crimen organizado, que para mí y otros analistas obviamente es un sistema criminal, un narcosistema, a través del cual se estructura una serie de redes, de relaciones, ¿cierto?, de compenetraciones, que permiten la construcción de verdaderos holdings de economías criminales, que lo que logran es no solo obtener rentas y recursos vinculados a estas actividades ilícitas, sino sobre todo generar una economía paralela que erosiona, afecta, impide el desarrollo de la economía formal, de la economía que se faja, digamos, a través de deudas, préstamos, trabajo muy duro de muchas personas, pequeños, grandes empresarios, para que estos otros sectores, digamos, vinculados incluso o protegidos por ciertos actores del Estado, puedan desarrollar esas actividades. Ha sido pública muchas de esas penetraciones, incluso de estas economías criminales que forman empresas, pequeñas empresas aparentemente, y que han sido hasta proveedores de instituciones del Estado. Esto, de alguna manera, le pone al país, la economía del país en mucha vulnerabilidad, porque sobre todo en el tema de la minería, a mí me parece que se hace cada vez más endeble el límite, cada más difuso, diríamos, el límite entre la economía formal y la economía informal en torno al tema minero. Tiene muchas explicaciones, muchos expertos han hablado de esta forma en la cual el catastro minero, la violación a los preceptos del catastro minero, del cierre del catastro minero, etcétera, etcétera. El hecho cierto es que más o menos desde el mismo 2023, mediados del 2022,
aparece un boom de la exportación del oro en el Ecuador. Esto va a la par con la violencia, o sea, a la par con la época de la violencia más grave que todavía se mantiene en el Ecuador con enorme virulencia. eh, el boom de esta economía criminal, de esta minería criminal, que así yo la llamo, no ilegal, sino criminal, coincide precisamente con la época de mayor violencia. No digo que esto tenga que ver con lo otro, pero es una coincidencia. Pero lo que tenemos después de estos, hasta el 2025, ¿no es cierto?, que estamos hoy mediados, y en estos 2 años, casi 3 años, es precisamente la consolidación de grupos desde la economía. Grupos que desde el lavado de dinero o la financiación de sus actividades criminales, la compra de armas y municiones y explosivos, etcétera, etcétera, se ve que manejan importantes recursos. ¿De dónde obtienen estos recursos? Esa es la gran pregunta. Entonces se dirá, es que el narcotráfico genera rentas, de acuerdo, pero estas rentas no son suficientes si están llevadas desde las caletas o en efectivo. Es algo mucho más difícil de esconder, más fácil de detectar cuando no está bancarizado. Y lo que tenemos es que este dinero se invierte en esta minería ilegal. A ello ayuda en una economía global el incremento enorme del precio del oro, de la onza de oro. La onza troy de oro, cuando nosotros empezamos a hacer nuestra investigación, un año antes de esta fecha, estaba en 2.300 dólares por onza, y hoy está más o menos, si no me equivoco, entre los 3.400. Un crecimiento de más de $1.000 en la onza. Y siempre hago esta comparación porque a la final un kilo de oro llega a bordear los $90.000, mientras un kilo de coca, según para, entre comillas, de exportación desde puertos ecuatorianos a Europa, podría estar entre los $3.000 o $4.000, un kilo. Eso hace una enorme diferencia, porque el oro se convierte en la actividad, podríamos llamarlo así, con la cual estos recursos criminales se van invirtiendo en el país. Y para ello han venido usando la violencia. Nosotros, cuando reportamos e hicimos la investigación, ya habían salido algunos reportajes de colegas, de amigos, sobre cómo grupos criminales como los Lobos o los Choneros se tomaban las minas, se tomaban los centros, ¿no es cierto?, de explotación minera. Había una suerte de semi-esclavitud también, elementos armados, hubo operaciones militares y policiales, y luego van apareciendo los reportes muy grandes, muy graves, además de destrucción del medio ambiente, sobre todo en la Amazonía, pero también en los socavones, ¿no es cierto?, de zonas mineras importantes como es el norte de Esmeraldas o Imbabura, una parte de Carchi, en el sur, ¿no es cierto?, la cordillera del Cóndor, Borona y Zamora, etcétera, o el Azuay. El Azuay y el oro vinculados también a una economía de producción, de refinación de oro, una refinación artesanal también, con plantas de beneficio que se multiplican y que después empiezan a crecer mucho en zonas de Buenos Aires, donde no había antes, pero ahora hay. Entonces vemos, además, la penetración de grupos de otros países, ¿no es cierto? Básicamente el que ha sido más notable por su actividad criminal y el asesinato de 11 militares, ¿no es cierto?, ecuatorianos, 11 soldados, y que de alguna manera salta visiblemente en el país y empieza otra serie de operativos. Cuando nosotros publicamos esta historia, empezamos hablando y lo voy a decir rápidamente, de una red de empresas, ¿no es cierto?, de empresas, pequeñas empresas, que se convierten en empresas fantasmas o de papel, SAS, empresas que son denominadas SAS, que se arman, se hacen, puede ser digitalmente, con muy pocos recursos, pero que aparecen de golpe, ¿no es cierto?, como hongo después de la lluvia, y que más o menos a mediados del 2021, 2022, empiezan a exportar entre estas, sobre todo 10 empresas que detectamos, más de $500 millones exportados. Después descubriríamos, pero
ahora ya se puede decir, a la India, a través de Emiratos Árabes Unidos, básicamente, pero que es la primera parte de un primer reportaje que se hace usando muchas bases de datos, cruzando mucha información que es pública, que estaba en la Superintendencia de Compañías, que estaba en el SRI, que estaba en las aduanas, que estaba en la ARCOM. O sea, estoy mencionando 4 entidades de control, ¿no es cierto?, que al final del día vimos que no se relacionaban entre sí, vinculadas también y controladas supuestamente por la UAFE, y que trabajaban de espaldas unas a otras, a pesar de que, ya lo explicaré luego, el Estado ecuatoriano había declarado en 2023 a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado. Sin embargo, las entidades no se pusieron nunca de acuerdo. Ahora ya parece que existe ese acuerdo, esa relación, pero bueno, todavía no vemos resultados muy tangibles. Citamos el ejemplo de una sola de las empresas, porque en realidad son 10 en su primer momento. En el 2023, una compañía, ¿no es cierto?, asentada en Machala, en el oro, porque ahí es donde se asientan la mayor parte de estas empresas, exportó nada menos que $105 millones en oro en 7 meses. Así, sin antecedentes, nosotros ubicamos su dirección, fuimos a Machala, no había tal empresa, no existía, nadie la conocía. El correo que había dejado de registro para la conformación de la empresa rebotaba, los teléfonos no contestaban y nadie se hacía responsable de esta empresa. Y así con la gran mayoría de las otras empresas. Exportaciones que, por darles una idea, esto ocurre en 7 meses durante el 2023. Se exportaron $100 millones. Aurelia, que es una de las empresas grandes exportadoras, ¿no es cierto?, desde el 2002, casi 20 años, 995 millones de dólares, cuya fecha de constitución, es el 2002, por ejemplo. Esta otra se constituye en el 23 y exporta 100 millones, así de golpe. Y así tenemos varias de estas empresas, otra que exporta 89, casi 90 millones en el 2021, se constituye en el 2021, exporta 91 millones, perdón, 89 millones, otra que se constituye en el 2021 también, exporta 80 millones, otra que el mismo año se constituye y exporta 66 millones, otra que se constituye en plena pandemia en el 2020 y exporta 29 millones, y así, ¿no es cierto? La más llamativa, la que más exporta, ¿no es cierto?, logró exportar 1,7 toneladas de oro al año siguiente, en un semestre. Sí, es decir, la mitad de lo que la empresa más grande de exportadora de material aurífero del país, la canadiense, en ese momento exportaba en un año. Entonces, fíjese el volumen y la desproporción que esto tenía. Luego seguimos con la investigación y encontramos que otras empresas fantasmas, ¿a dónde le vendían? A la India, a refinerías y joyerías de la India y tiendas de lujo también en Dubái, ¿no es cierto? ¿Cómo compraban? Porque estas empresas supuestamente obtenían certificados de exportación, permisos de exportación sin justificar el origen del oro. Así fuimos descubriendo que el Ecuador se convirtió y hasta ahora sigue convertido en un hub, en una plataforma de exportación de oro ilegal, no solo desde el Ecuador o de empresas que en el Ecuador se constituyen, compran o obtienen permisos de exportación, permisos de producción o hacen contratos de producción con exportación con empresas que ya han recibido concesiones, ¿no es cierto?, de una manera, no diríamos ilegal porque nadie lo impide. Entonces se asume que esto es un negocio entre privados, con tercero, ¿no es cierto?, la concesionaria le da un tercero y el Estado ni se entera porque dice no me corresponde vigilar esto. Pero precisamente eso es lo que permitió que de alguna manera se vayan evitando los límites, los requisitos, las condiciones que pone el Estado. Y eso se dio en las agencias de control minero, sobre todo de las provincias, El Oro, Azuay, que estoy mencionando. Luego hacemos una mayor base de datos, otra investigación paralela, o más bien subsiguiente a esta, y descubrimos, porque nuestra pregunta era, oiga, ¿y quiénes son los zares del oro? ¿Quiénes
son los que más exportan, ¿no es cierto? Y encontramos que había empresas sin rastro que exportaron, entre 56 empresas y personas naturales, exportadores que vendieron oro por más de 1.300 millones de dólares desde el Ecuador en ese mismo periodo. 17 empresas exactamente y 39 personas. De casi imposible ubicación, ¿sí? Realizaron multimillonarias exportaciones de oro. Entre los mayores exportadores, nosotros citábamos, se encuentra, por ejemplo, una persona que fue lustrabotas y otro que fue asesinado en Guayaquil mientras era investigado por narcotráfico. El actual gobierno, sus autoridades reconocieron, ¿cierto?, en varios otros programas periodísticos que efectivamente actores empresariales de esta naturaleza estaban lavando oro ilegal. Cientos de millones de dólares. Y nosotros creemos que es apenas una pequeña parte, ¿cierto?, de un enorme negocio. Citábamos a un señor que se llama Fabricio Alexander, nos observamos sus apellidos, un exitoso exportador de oro que entre agosto del 2023 y marzo del 2024, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 8 meses, en 8 meses, él solo, una persona que había sido lustrabotas, envió 778 kilos de oro a la India y Emiratos Árabes, evaluados nada menos que en 23,6 millones de dólares. ¿Sí? Nosotros, este señor tiene 39 años, no tiene una empresa ni figura como empleado en ninguna compañía. Su primera actividad económica fue como limpiabotas, registrado en el 2012, según el RUC. Después suspendió el RUC. Entre el 2013 y el 2022 tuvo cargos pequeños en el sector público. Le seguimos la pista. 2014 fue coordinador de una mesa, ¿no es cierto? Y luego de votación, y luego reabre el RUC. ¿Sí? Y empieza. Nosotros logramos localizarlo por un teléfono que al final del día lo conseguimos. Y su respuesta fue: yo no le voy a dar información porque usted se quiere robar mi negocio. Usted está haciéndome las preguntas para quitarme el negocio. Usted no le voy a dar. No sé quién es usted, etcétera, etcétera. Y cortó la llamada. Al final del día pudimos demostrar, no solo con él, sino con otras decenas de personas como están ahí, y empresas, que efectivamente había un modus operandi, como les digo, encontraba a estos personajes, ¿no es cierto?, que, digamos, estaban legalmente registrados y que obtenían certificados de exportación. ¿Cómo obtuvieron esos certificados de exportación? Precisamente acudimos a las autoridades, tuvimos una larga, generosa entrevista del director de entonces del ARCOM. En la UAFE no se nos quiso atender o no tuvieron tiempo de hacerlo. El SRI también colaboró en algunas partes en esta investigación, colaborando ciertas cosas, etcétera. Entonces nosotros logramos juntar a las entidades de control en este plan. Y esto me refiero, y se vuelve importante porque precisamente esto le ha costado la vida a 11 soldados ecuatorianos. No solo a ellos, evidentemente. Ha habido asesinatos de alcaldes, de exalcaldes, de concejales, hombres y mujeres en las zonas mineras del sur. Se han dado ataques, atentados también en otras partes de zonas mineras, situaciones de violencia, ¿no es cierto?, que el país ha visto. Además de ello, están los negocios paralelos, ¿no es cierto?, lo que significa la producción de este tipo de minas, la presencia de centenares de máquinas retroexcavadoras, de equipo caminero, ¿no es cierto?, la cordillera del Cóndor, como con observación satelital, como los choneros y los lobos se repartieron una concesión hecha a una empresa canadiense en la zona de la cordillera, con la cumbre de la cordillera del Cóndor, y esta otra empresa tenía una concesión del lado del Perú, ¿no es cierto? Y los grupos armados, estos grupos criminales, tenían verdaderas mecánicas, empresas de camiones que abrían caminos, lo que el Estado ecuatoriano no hacía, abrían caminos, pasaban al lado peruano, hacían su trabajo en los socavones, sacaban el material mineralizado
y se los sacaban al Ecuador de vuelta en los mismos camiones. Y ahí tenían talleres, tenían para las máquinas excavadoras, tenían para los camiones del tipo caminero, etcétera, etcétera. Y el destacamento militar del Ecuador ahí era de 20 personas. Y el contingente en armas de estos grupos eran 80, contabilizados además satelitalmente. Información que existe, información que está en manos de los entes superiores y que de alguna manera el país no lo conoce. Entonces, el punto es que esto ha confirmado un sistema criminal. Un sistema criminal que es violento, un sistema criminal que soborna y además compra autoridades, sobre todo locales, un sistema criminal que lava dinero del narcotráfico sobre todo y otro tipo que compra armas, que tiene esos recursos para comprar armas y mantener la violencia y mantener un estado de semi-esclavitud a centenares, si no miles de ecuatorianos y de otras nacionalidades que llegan y que permite también el ingreso de grupos armados, etcétera, etcétera. Y yo creo que el Ecuador en ese sentido se encuentra en un límite del cual debe reaccionar. O sea, debe haber una política en torno a la minería. El gobierno ha lanzado un impuesto, ¿no es cierto?, que entiendo tiene que ver con el control. O sea, la intención de saber diferenciar, evaluar qué empresas están trabajando en este tipo de actividades legalmente, formalmente y otras no. Pero de hecho, lo que ha develado la prensa es lo que las autoridades debían haber trabajado en ese sentido. Entonces, de alguna manera, un pequeño equipo de periodistas de investigación hacen su trabajo y las entidades de control, el poder político, digámoslo así, se niega a trabajar. No sé si se niega, pero se devela como incapaz de relacionarse entre sí para ejercer un control. Y a mí me da mala espina esa situación. Son un poco una situación llena de pretextos que se presentan. Imagínense, cuando nosotros publicamos el primer reportaje, el de los 500 millones, le preguntamos a la UAFE, dijo ese momento, sí, vamos a armar, no, perdón, la ARCOM, dijo, vamos a hacer un convenio con la UAFE para ver si hay lavado de activos en esta actividad. Cuando ya habíamos publicado las cifras, los nombres, las empresas, a riesgo de nuestras vidas además, recién iban a ver qué tan cierto era esto o si había lavado de activos. Esta investigación descubrió algo también muy grave. Con esto para terminar. Un alto funcionario del Ministerio de Defensa estaba vinculado a estas empresas, de este gobierno, ¿no? Un alto funcionario que ya no está y que además fue delegado del ministro al comité o a la Comisión de Lucha contra la Minería Ilegal. Nosotros entrevistamos a este exfuncionario, hicimos el contraste periodístico, está en nuestras páginas, ustedes lo pueden ver en www.planb.com.es, ahí está la investigación completa y ahí está toda su entrevista. Nos explicó, nos dio un montón de razones para decir por qué él, siendo un funcionario menor de la autoridad de tránsito de Milagro, entiendo, si no me equivoco, Milagro, pasó a ser subsecretario de Planificación del Ministerio de Defensa, con esas altas responsabilidades. ¿Por qué llegó allá? Le preguntamos y mandamos preguntas al ministro, no respondió. Él sí respondió, él dijo que había puesto su carpeta, y bueno, y que tenía derecho a trabajar, etcétera, y que él mismo le había advertido al ministro de su propio conflicto de interés sobre esta situación, que él nunca ejerció esta representación, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que haya llegado allá esta persona, vinculada no solo como presidente directivo de alguna de estas empresas, sino además consultor, ¿cierto?, del sector, ya implicaba un problema grave a mi criterio, por lo menos, de conflicto de interés y por la parte más grave, de una penetración de estos sectores en el Estado ecuatoriano. Entonces, me parece que este tipo de ejemplos cunden, son graves para el país y al final del día, me parece que si el Ecuador no se
concentra, si las entidades del Estado no se concentran en trabajar en conjunto, compartiendo información, estableciendo relaciones adecuadas entre entidades sin necesidad de firmar convenios, porque eso es otra. Es que no hemos firmado un convenio de esta entidad con otra. No necesitan firmar convenios. La propia ley les obliga, o sea, tienen que cumplir la ley, nada más. O sea, el pretexto es firmar convenios. Y se la pasan firmando convenios que al final resultan inútiles. Y al final todo esto nos cuesta vidas. Nos acaba de costar 11 vidas. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas vidas más, pregunto yo, se necesitarán para que las autoridades civiles de este país, ¿no es cierto?, hagan lo que tenga que hacer? Muchísimas gracias por su atención. Justamente la participación que tuvimos de Juan Carlos Calderón en este video que ustedes tuvieron oportunidad de observarlo, en realidad se tomó el tiempo considerando los dos tiempos que van a tener aquí nuestros panelistas, tanto en su participación en la primera ronda como en la segunda, y los tiempos también que pueden utilizarla en la parte de preguntas y respuestas. De aquí vamos a continuar con la participación de los señores panelistas. Les agradezco su presencia aquí nuevamente. Para la universidad es muy importante que tengamos esta visualización de sus pensamientos. Como vemos, en la parte periodística generan muchos cuestionamientos. La investigación que ellos hacen nos dan a nosotros también la oportunidad de ir visualizando la importancia de tener un proceso de transparencia y cómo desde este ámbito periodístico nos orientan a nosotros a ver el sentido de la importancia de las amenazas que ahora tienen un carácter híbrido porque van convergiendo entre ellas. Entonces, en este ámbito, yo les voy a invitar justamente a ustedes, creo que tenemos la participación de Raúl, que estaríamos en ese orden de las presentaciones de Raúl, luego John Polga y terminaríamos con mi general. Por favor, le damos la palabra. Buenos días. Es un gusto muy grande poder participar de este seminario internacional que trata las políticas de defensa y seguridad de Ecuador y de toda la región. Antes que nada, quiero transmitirle el saludo de la señora Ministra de Seguridad de la República Argentina, doctora Patricia Burlich, y agradecer también la participación a la Escuela de Defensa del Ecuador, en la persona del señor director, a los señores generales, almirantes que hoy nos acompañan, y sinceramente me encantó el término en servicio pasivo. Yo soy general como ustedes y en mi país es retirado. Es más duro. También veo un panel de jóvenes oficiales de jerarquías intermedias, que es muy interesante que participen en este tipo de eventos, y sobre todas las cosas, veo un gran número de participantes jóvenes, estudiantes, que tienen que involucrarse en este tipo de cuestiones, de seminarios, de ponencias, porque ustedes son el futuro, no solo en el conocimiento del tema, sino en que en algún momento van a ocupar cargos públicos y van a tener que tomar decisiones al respecto. También deseo agradecer a los representantes de países amigos que hoy nos acompañan en esta exposición. Muchas gracias por participar de la misma. Y reitero, muchas gracias por participarme e invitarme a mí. Como lo han dicho previamente, soy director nacional de investigaciones del narcotráfico del Ministerio de Seguridad Nacional.
una temática cara y muy actual y que indudablemente motivó parte de la organización de este seminario internacional. El narcotráfico como actividad tiene dos objetivos fundamentales. Uno, el dinero, es un negocio. Dos, el poder. ¿Queremos ser poder o el narcotráfico quiere ser poder para la solución del problema? No. Quiere ser poder para obtener más ventajas económicas y más fáciles. Es sencillo. En la medida que niveles de conducción política sean cubiertas por el narcotráfico, estos señores van a tener más facilidades para obtener lo que objetivamente y originariamente desean, que es dinero. Es una ecuación sencilla y cruel al mismo tiempo. En la República Argentina, hace 2 años hemos cambiado de gobierno. Actualmente el doctor Milei se hizo cargo del Ejecutivo Nacional y al hacerse cargo del Ejecutivo Nacional, como todo gobierno, gerenció una agencia política y una agenda política. En la agenda política se determinó puntualmente cuáles son las necesidades que tenía la sociedad, cuáles son las apetencias que tenía la sociedad. Y entre las apetencias o las necesidades que han demostrado a través de encuestas, se establecía que los 2 niveles más importantes que tenía cuestiones la sociedad argentina era el nivel económico y el nivel de seguridad. Estos 2 niveles, ¿qué trajo aparejado? Una toma de decisiones muy importantes desde el punto de vista económico y financiera, que van a llevar un camino muy largo, pero que están dando resultados. Y adoptar medidas desde el punto de vista de seguridad muy duras. Hemos tenido y tenemos ciudades muy comprometidas con el tema del narcotráfico, como la mayoría de ustedes conocen, la ciudad de Rosario, y si tienen la oportunidad de ir a visitarla, vayan a visitar una ciudad magnífica, una ciudad extraordinaria, una ciudad linda, una ciudad poderosa económicamente y una ciudad fantástica en cuanto a sus ciudadanos. Es considerado la segunda ciudad más importante del país. Y esta ciudad estaba consumida, estaba copada por bandas de narcotraficantes. ¿Qué podemos decir del narcotráfico en Rosario? Podemos decir que hacen sus negocios, que tienen una gran cartera de clientes, que es un lugar estratégico para recaudar, reunir la droga que viene por diferentes caminos, a través terrestre, por todas las rutas nacionales, que antes de ingresar a la gran ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, terminan en la ciudad de Rosario. Y a la vera del río Paraná tiene grandes puertos a través de la hidrovía. Hidrovía que, entre otras cosas, o por las cuales se transporta el 95% del comercio de Paraguay, el 50% del comercio de Bolivia, y tiene los principales puertos fluviales de salida de alimentos, granos, carnes y otros productos, tanto en la República Argentina como en la República Oriental del Uruguay. Esa es la visión, y cuando hablamos de visión, tal vez nos adelantemos al tema de mañana, la estrategia que tuvo el narcotráfico para tomar esa ciudad, porque es estratégica. Y acá vemos diferentes niveles del narcotráfico. Un nivel superior son los dueños de las bandas, los jefes de las bandas y los hijos de ellos. Un nivel intermedio que está íntegramente captada por profesionales de altísimo nivel y reconocimiento. Y un nivel superior o inferior que está integrada por sicarios, por operarios, por gente que mueve el producto. Ha pasado desde la historia del narcotráfico, o el inicio de la historia del narcotráfico, hasta el momento. Pero acá venimos a hablar de cooperación internacional. ¿Y cómo vencemos al narcotráfico?
a través de la cooperación internacional y a través de la cooperación interna de los países. La República Argentina, como ustedes conocen, es un Estado federal que está compuesto, desde el punto de vista de la seguridad, por 4 fuerzas federales, 2 cuerpos policiales, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 2 fuerzas de seguridad, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, y con este gobierno han incluido al Sistema de Seguridad Nacional a un actor fundamental, el Servicio Penitenciario Federal. ¿Por qué decimos que es un actor fundamental? Por el gran caudal de información que se puede obtener del Servicio Penitenciario Federal. He tenido la oportunidad, estando en servicio, de ser designado oficial de enlace del Ministerio de Seguridad de la Nación ante una fuerza de tarea conjunta interagencial de lucha contra el narcotráfico en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí conocí lo que es el trabajo interagencial, lo aprendí y lo trasladé a mi país. En esta excursión que yo tuve por los Estados Unidos, indudablemente vi que todos los recursos del Estado puestos en la lucha contra un objetivo, es fácil conquistar el objetivo. ¿Por qué lo digo? Porque en mi país está muy bien delimitado el tema de seguridad interior y el tema de defensa nacional. Cuando hablamos de seguridad interior, hablamos de una situación de hecho que proviene del derecho, que resguarda la vida, la libertad y el patrimonio de las personas, el libre ejercicio de los derechos y garantías y el resguardo del sistema representativo, republicano y federal de gobierno. Es el artículo 2 de nuestra Ley de Seguridad Interior. Cuando hablamos de defensa nacional, estamos hablando de un sistema en el cual todos los habitantes de la nación estamos comprometidos en defensa de una agresión extranjera. Ahora bien, cuando hablamos de crimen organizado, no podemos hablar de regionalismo o de aspectos nacionales o domésticos. El crimen organizado hoy es una organización internacional que tiene como fundamento la desestabilización de los gobiernos. En el año 2017, en el primer mandato de la ministra de Seguridad Burlich, se da inicio a un proceso de integración denominado Grupos Operativos Conjuntos de Lucha contra el Narcotráfico, famosos GOC. Y hemos señalado en aquel entonces 3 áreas de influencia. Nuestra frontera norte, denominado GOC NOA, por el noroeste argentino. Nuestra frontera este, denominado GOC NEA. Y un GOC centro, que indudablemente tenía la intención de involucrarse y de combatir a las bandas de narcotraficantes que actuaban en ese momento en la ciudad de Rosario. El tema o la denominación de Task Force no la descubrimos nosotros, obviamente. Ya viene de la Armada de los Estados Unidos, que indudablemente tener en esta fuerza de tarea conjunta e interagencial a un almirante del Coast Guard como director y a un almirante de la Armada como su director, marca cuál es la intención del país. Todos los elementos logísticos y recursos humanos que tiene el país, a través de sus Fuerzas Armadas, a través de sus oficinas de Home Security, tienen que estar destinadas a la lucha contra el narcotráfico. Eso es lo que tenemos que lograr todos los países de la región. Y en Argentina lo iniciamos a través de estos 3 grupos operativos conjuntos, que hoy sin ninguna duda puedo decir que son los 3 grupos integrados por personal de las Fuerzas de Seguridad federales y provinciales mejor equipados de nuestro país. ¿Por qué? Porque tienen la colaboración de una agencia de Estados Unidos, que es la LEA. Acá podemos ver la zona de influencia de cada uno de los GOC. Y aquí
Una de las innovaciones prácticas, dado nuestro sistema federal de gobierno, es integrar, compartir, participar a las fuerzas de seguridad federales con las fuerzas provinciales. Nuestra Constitución Nacional establece delegaciones hacia el gobierno central y mantener algunas autonomías provinciales, entre las cuales se encuentra la seguridad, como la educación, el sistema de justicia, de gobierno y puntualmente el tema de seguridad, por lo cual en cada provincia existe una policía provincial. ¿Cuál es la ventaja de los grupos organizados o los task force? Cada uno viene de una fuerza diferente, es decir, que tiene una perspectiva diferente en cuanto a un asunto común. Lo podemos dar un ejemplo gráfico. Ante un objetivo común, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada tienen visiones diferentes. Por eso es importante el trabajo de Estado Mayor conjunto. ¿Por qué? Porque es un trabajo de asesoramiento con diferentes visiones que busca un mismo objetivo. ¿Cuál es? El triunfo. Se toman mejores decisiones. ¿Hay una creatividad e innovación? Sí, porque hay competencia. Una sana competencia y una buena competencia. Nos adaptamos a lo que tenemos y a los sistemas que nos colocan. El trabajo en equipo es fundamental. El desarrollo de habilidades individuales de los integrantes de ese equipo. Si hay un elemento que distingue, y me voy a permitir, al habitante latinoamericano, al militar latinoamericano, al integrante de la Fuerza de Seguridad de Latinoamérica, es la resiliencia. Ese es un elemento distintivo, no solo en la región, sino en el mundo. Y hay un enfoque integral, porque hay un objetivo común. ¿Cómo nos adaptamos a esos elementos? El permanente cambio de circunstancias, y cuando hablo de circunstancias, estoy hablando de política. Estos grupos, más allá de cualquiera fuere el color político que estuviera en el país, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir operando. En teoría, hablamos de política de Estado y política de gobierno. En nuestro país las políticas de Estado han sido fantásticas. La educación pública en 1880, el presidente Sarmiento estableció un guardapolvo blanco, ¿para qué? Para establecer un nivel. ¿Un nivel qué? ¿Un nivel social? No, al contrario, para igualar. La educación debe ser igualitaria para todos los chicos, jóvenes y universitarios de nuestro país, que aún hoy percibe. Por eso decimos que es una política de Estado. Han pasado muchísimos gobiernos de 1880 a la actualidad, pero el guardapolvo blanco persiste. Hubo otros mejores, como el aguinaldo, que es un sobresueldo que recibimos todos los empleados del Estado y todos los empleados privados de la República Argentina. Es decir, que nuestro periodo de remuneración no son 12 meses, sino son 13. También ha perdurado en el tiempo. ¿Qué nos permite trabajar con integrantes de diferentes fuerzas? Ideas integrales, ideas nuevas, ideas diferentes para obtener un mismo objetivo. Ya hablamos de la resiliencia y la colaboración efectiva. En este tipo de grupos no solo intervienen los integrantes, sino se involucran las fuerzas para lograr objetivos comunes. Y hay un acercamiento mayor año a año en todo, desde el intercambio de información, desde objetivos conjuntos y desde la utilización de esos medios que estos grupos disponen para desarrollar otro tipo de investigaciones. ¿Qué hacemos cuando trabajamos
con integrantes de otras fuerzas, además de las cuales pertenecemos nosotros. Hay un trabajo en conjunto que genera y que necesariamente obliga a una coordinación especial o específica. El intercambio de información, que es fundamental. Un enfoque integral. El fortalecimiento de la confianza pública es un elemento muy importante. En la gestión o en la agenda de gobiernos, el conocimiento de las necesidades de la sociedad es fundamental. El desarrollo en el ejercicio de las democracias, que tal vez no sea un sistema perfecto, pero es el sistema que todos elegimos y que más adecua a nuestra forma de ser y de sentir, que quiere ser vulnerado. Por eso el trabajo en equipo es fundamental y el trabajo regional es fundamental. He trabajado con la Policía Nacional de Ecuador en varias causas durante mi servicio activo y hemos tenido éxito. Hemos trabajado en lo que se llama ASI, Acuerdo Conjunto Investigativo, con auspicio de la Unión Europea a través de Eurojust. Todo eso que parece tan lejano, tan desconocido, en el futuro va a ser una habitualidad. Y esa habitualidad, bien ejecutada, bien desarrollada y concientizada, va a traer objetivos positivos. Estamos ya sobrepasados el tiempo, si podemos acelerar un poco. Ok. Aquí tenemos las ventajas del trabajo en conjunto, como lo veníamos extendiendo. Quiero mostrar la capacitación que hacen estos grupos operativos conjuntos, tanto en Estados Unidos como en otros países de la región. Las acciones específicas que hoy he escuchado al señor vicecanciller, el trabajo de coordinación con organismos regionales y organismos multilaterales. Es fundamental. Es fundamental. Y no son acciones específicamente desde lo investigativo, sino que son acciones específicamente desde lo político y de la integración de aquel más desamparado a un sistema que le puede dar o le puede generar acciones positivas. Estos son procedimientos, estadísticas, la evolución de las estadísticas, y quería mostrarles por último, quería hacer referencia a esta frase: el tiempo que pasa es la verdad que huye. No podemos perder tiempo. Y cuando hablo no podemos perder tiempo en discutir posiciones, en discutir protagonismos y, si se me lo permiten, en discutir la posición en una foto. Ese tiempo que nosotros perdemos, el narcotráfico lo gana posicionándose. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Raúl Silvino Contreras. A continuación vamos a tener la participación del doctor Jean-Paul Simovic. Muy buenos días. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes esta mañana. Soy un civil estadounidense aquí en un panel con algunas de las personas más distinguidas que he visto, y aquí una audiencia también increíblemente distinguida. Yo voy a hablar un poquito sobre la coordinación y cooperación, pero a nivel macro, a nivel regional y no interagencial. Así que es como si hubiésemos coordinado las presentaciones que definitivamente no coordinamos. Aquí comenzamos.
El narcotráfico y el crimen organizado en el Ecuador son problemas ecuatorianos, ¿sí? Pero no solo son problemas ecuatorianos, son problemas colombianos, y problemas mexicanos, y problemas peruanos, y problemas estadounidenses. Por consiguiente, exigen respuestas que no solo son respuestas del Ecuador con Estados Unidos o Ecuador con Colombia, sino respuestas regionales y multilaterales, ¿sí? Lamentablemente, el multilateralismo ha sido bastante difícil en la historia de la región, ¿sí? Incluso en los mejores tiempos, y más aún ahora. La integración regional, por ejemplo, ha fracasado repetidamente. Nosotros sabemos eso, los estudios académicos hablan de eso, ¿sí? Hablan del hecho de que las organizaciones regionales surgen por diversas razones. Sin embargo, en otras partes del planeta suelen haber, digamos, organizaciones concéntricas, ¿sí? En que ciertos países a un nudo, a un grupo cuerpo de una serie de organizaciones, ¿sí? Entonces, Europa es la integración concéntrica más o menos ideal o perfecta, ¿sí? África, la Unión Africana, tiene cierta concentricidad, pero Latinoamérica no. Latinoamérica es una región con tantas organizaciones que son subregionales, ¿sí? Y no necesariamente regionales. Y eso obstacula la cooperación y la acción, ¿sí? Como vamos a ver. El Ecuador, por su parte, pertenece a muchas organizaciones, como podemos ver aquí. Aquí pueden ver cuáles de los grupos pertenece al Ecuador. Sin embargo, como veníamos conversando con David Spencer aquí esta mañana, varios países de la región, en vez de participar en grupos multilaterales, participan y negocian acuerdos bilaterales. ¿Sí? Eso también es el caso con el Ecuador, ¿sí? El país colabora con donantes tradicionales, como señaló el vicecanciller, como los Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Corea del Sur, etc. Así como instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CAF. Actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana es responsable de supervisar la cooperación internacional, ¿sí? El acuerdo ministerial 9, firmado el 22 de enero de este año, ¿sí? Por la ministra, define una nueva arquitectura organizativa para clarificar las funciones del ministerio, crear la subsecretaría de cooperación internacional, garantizar las inversiones en cooperación internacional, ¿sí? Etcétera. Y establecer vínculos con los ministerios competentes y las entidades gubernamentales tanto aquí como en otros países, ¿sí? Sin embargo, a pesar de todo esto, existe la necesidad de forjar mayor colaboración regional, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos? Comenzando, podemos fortalecer, las instituciones regionales, ¿sí? Como la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. No es el caso del Ecuador, pero en Centroamérica, el Sistema de Integración Centroamericana, ¿sí? Que son grupos que ofrecen plataformas formales para el diálogo estratégico y la formulación de agendas compartidas. Otra organización, por supuesto, es la OEA, sí, que ofrece espacios de cooperación mutua en el combate al accionar de las organizaciones criminales transaccionales en las Américas. Aquí está bloqueado aquí, pero la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Santiago en octubre del año pasado, ¿sí? En segundo lugar, es necesario identificar cuáles son las amenazas comunes, ¿sí? Las amenazas en Argentina no son las mismas que enfrenta el Ecuador, o que enfrenta México, o que enfrenta Venezuela, ¿sí? Y eso también dificulta una agenda mínima, pero hay que
crear o hay que certificar esa agenda, ¿no? El crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, etc. Y abordar esas amenazas como desafíos regionales y no solo de cada país, ¿sí? Y desafíos regionales que requieren soluciones cooperativas, ¿sí? Lo cual implica la armonización de marcos legales, interoperabilidad entre fuerzas de seguridad y programas conjuntos de entrenamiento, ¿sí? Y finalmente, aquí, sí. También incluir a los actores no estatales para fortalecer la legitimidad, ¿sí? Organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, ¿sí? Eso fue clave en Plan Colombia. En Colombia, por ejemplo, incluye la sociedad civil y empresas privadas, ¿sí? Que tenían que estar, los empresarios tenían que estar de acuerdo con los planes del gobierno y contribuir, estar de acuerdo con un aumento en impuestos, ¿sí? En IVA. Eso ayuda a fortalecer la legitimidad y la sustentabilidad de los esfuerzos cooperativos de seguridad. Y solo a través de un compromiso regional genuino, sostenido y coordinado se podrán enfrentar de manera efectiva las amenazas que, digamos, no reconocen fronteras. Sí. 2. ¿Cuál es el papel de los Estados Unidos y sobre todo Southcom? ¿Sí? Aquí tenemos el mapa de Southcom que ustedes obviamente conocen Southcom, están familiarizados con esa organización que abarca toda Latinoamérica salvo México, ¿sí? Que es parte de Northcom. Pues, ¿qué puede hacer Southcom? ¿Cuál es su papel? Definitivamente la participación de organizaciones militares de los Estados Unidos, ¿sí? A través de organizaciones como Southcom en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional tiene una importancia estratégica significativa, ¿sí? Pero también requiere un enfoque cuidadoso y coordinado. Primero, hay que señalar que Southcom aporta capacidades técnicas, logísticas e inteligencia que muchos países de América Latina no poseen por sí solos. Su apoyo en vigilancia marítima, aérea, interdicción de cargamentos ilícitos, etcétera, entrenamiento de fuerzas locales, todo eso ha sido clave para debilitar a las redes criminales que operan a través de las fronteras. Sin embargo, su papel no debe entenderse como una solución militar a un problema esencialmente político, social y económico. ¿Sí? El narcotráfico es un fenómeno que se nutre de la corrupción, la debilidad institucional y la desigualdad, por lo cual la acción militar debe estar subordinada a estrategias integrales, lideradas por civiles y orientadas al fortalecimiento del Estado de Derecho. Sí, creo que hablaron un poco sobre Estado de Derecho ayer y la democracia, cosas que perdí porque estuve de viaje. En este sentido, Southcom ha evolucionado hacia una agenda más cooperativa que incluye asistencia humanitaria, construcción de capacidades institucionales y colaboración con agencias civiles. Además, la legitimidad de su presencia depende de una coordinación estrecha con los gobiernos de la región, ¿sí? Cosa que existe con el Ecuador, y del respeto de la soberanía nacional, por supuesto. Cuando esta cooperación es transparente, basada en objetivos compartidos y en una comprensión profunda del contexto local, el impacto de Southcom puede ser altamente positivo, ayudando a contener amenazas inmediatas mientras se apoya el desarrollo de capacidades locales a largo plazo. Por tanto, su rol es valioso, pero debe mantenerse como parte de un enfoque multidimensional y multinacional, dos palabras que hemos dicho mucho esta mañana, frente a la delincuencia organizada. Por último, ¿cómo se puede generar con el apoyo de todos los estados una agenda mínima de seguridad regional que priorice la actuación coordinada contra las amenazas regionales? Pues hay que comenzar en pensar en generar una agenda mínima, ¿sí? Que cuente con el apoyo de todos los estados. Y eso requiere, ante todo, voluntad política, confianza mutua
y un compromiso sostenido con la cooperación multilateral. Esta agenda debe partir del reconocimiento de que muchas amenazas, el narcotráfico, tráfico de armas, la migración irregular, la trata de personas, la minería ilegal, son fenómenos transnacionales que ningún país puede enfrentar por sí solo, como dije al principio. Por lo tanto, se necesita un marco común que trascienda las diferencias ideológicas y priorice la acción colectiva. Para hacer eso, aquí señalo tal vez la convocatoria de cumbres regionales de alto nivel bajo los auspicios de organizaciones legitimadas como la OEA, CELAC o la CMDA, en la cual los estados pueden identificar intereses comunes y definir un conjunto de principios rectores. Esta agenda mínima no debe ser ambiciosa ni maximalista, al contrario, debe enfocarse en objetivos concretos, alcanzables y medibles, como el fortalecimiento del intercambio de inteligencia, la creación de centros regionales de análisis de amenazas, la armonización normativa y la promoción de operaciones conjuntas. Aquí pasé demasiado tiempo el sábado construyendo este gráfico de operaciones conjuntas de UNITAS, que son los ejercicios marítimos, ¿sí? En conjunto. Y esto es un sociograma que coloca todos los países de la región entre el 2000 y 2024 y su participación en UNITAS, y se puede ver que los países en el medio, sí, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, México, Colombia, Chile, Reino Unido, han participado mucho, y los países en las afueras han participado menos. Eso les demuestra algo sobre el papel de diferentes países y su compromiso con el sistema interamericano y el sistema de defensa mutua marítima, etc. ¿Sí? Ustedes pueden ver los países que quieran aquí para sacar sus conclusiones. También hay iniciativas subregionales que son muy valiosas. Una de esas es BRACOLPER, que son los ejercicios en conjunto de las fuerzas navales fluviales de Perú, Brasil y Colombia, que tienen ejercicios en la triple frontera de esos países cada año, ¿sí? Para estrechar los lazos de cooperación y amistad en esas zonas comunes, ¿sí? Y para coordinar la interdicción de drogas en esa zona. De todas formas, el éxito de estas iniciativas dependen de la institucionalización de espacios de diálogo. No pueden ser solo informales, ¿sí? También tienen que ser formales, ¿sí? Y de una política continua, ¿sí? A pesar de cambios en gobiernos, de administraciones políticas, tiene que haber unas líneas que continúan de una administración a otra, ¿sí? Los socios extrarregionales como los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá pueden jugar un papel de apoyo financiero y técnico, pero siempre bajo criterios de corresponsabilidad y respeto a la autonomía regional. Para concluir, en definitiva, una agenda mínima de seguridad regional es posible si se construye desde abajo hacia arriba, con base en la confianza y con un enfoque pragmático que priorice la acción coordinada frente a amenazas coordinadas. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Polga y solicito a mi general para tomar la palabra. Muy buenos días. Quisiera iniciar expresando un agradecimiento por haberme tomado en consideración a participar en este importantísimo seminario internacional. Y considero además que es un gran acierto en la determinación del tema planteado, porque hablar de la cooperación internacional en materia de seguridad y coordinación interagencial, más que un tema de reflexión, yo le considero un aforismo, porque no se puede considerar la seguridad
en otras dimensiones. De tal manera que cuando estamos hablando de las amenazas, que ha sido muy común en el tratamiento del día de hoy, se hablan de las amenazas no estatales, transnacionales, difusas, asimétricas, pero más bien cuando menciona la OEA que son amenazas regionales, clarifica mejor, y cuando dicen son amenazas comunes, genera corresponsabilidad. Pero quisiera ir un poco más allá, tomando palabras de Yves Lacoste, cuando en geopolítica nos dice, la geopolítica son las relaciones de poder y las rivalidades que existen entre los estados en un espacio determinado. Pero también dice, entre los estados y otros actores. Ahí es donde entran las amenazas que hemos mencionado, porque son amenazas verdaderamente comunes, pero también debemos considerarlas en la propia dimensión que tienen y en las que se están transformando. Son amenazas de carácter geopolítico. Entonces deberíamos hablar de la geopolítica del narcotráfico en la región, en el hemisferio. Es la verdadera dimensión de este tipo de amenazas. ¿Y por qué decimos esto? Primero porque el narcotráfico, el crimen organizado y todas las ramas colusionadas con el narcotráfico están conformando bandas, redes, carteles, y estos lo que están haciendo es afectando al equilibrio de poder en los países y en las relaciones de poder entre los países. Porque este tipo de amenazas afectan directamente, quebrantan la soberanía nacional, la integridad territorial. No respetan fronteras, como ya se ha mencionado, son transnacionales. Y además, este tipo de amenazas que afectan a la soberanía nacional están infiltrándose en las instituciones y en final lo que se tiene es un debilitamiento del Estado y de la institucionalidad. Les interesa buscar corredores terrestres, marítimos, aéreos para controlarlos. Necesitan espacios territoriales para desarrollar sus actividades ilícitas y generan, como también ya se mencionó, inestabilidad en los países, porque son generadores de poder. Algunos tienen mayor o igual poder, sino con los estados. Y ese poder lo expanden y tratan de que el lucro funcione a expensas del parapeto que representan las instituciones que son infiltradas, que son corruptas gracias a la intervención del narcotráfico y de las actividades del crimen organizado. En definitiva, esta inestabilidad que se genera en los estados corre un riesgo mayúsculo todavía si es que consideramos, como ya está ocurriendo, de que se vayan transformando en milicias con objetivos políticos, es decir, milicias que afectan al Estado en forma directa porque quieren captar el poder. Entonces diríamos que son milicias insurgentes en proceso de conformación de todas estas redes que se están formando en el continente americano y especialmente en Latinoamérica. Por esta razón, el tema de la naturaleza presentada se lo hizo en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, se lo hizo en México el 17 de abril del 2019, para demostrar el compromiso que debe existir entre todos los países para cooperarse. Y lo que se mencionó no es directamente para el enfrentamiento o el combate, sino preferentemente en asuntos defensivos, para cubrir las debilidades y las vulnerabilidades mediante la cooperación y mediante la participación con los países que están directamente relacionados con la afectación del crimen organizado y del narcotráfico. Y no solamente se lo hizo en la Conferencia de Ministros de Defensa, sino también el mismo planteamiento, ahora con mayor responsabilidad interministerial, se lo hizo en Bogotá,
en la reunión interministerial participando el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores y la ministra entonces del Interior, en directa correspondencia con los 3 ministros de Bogotá, de Colombia en Bogotá, para ya plantearles de forma concreta no solamente una agenda, que es importante para poder orientar los trabajos y la coordinación, sino una estrategia concreta de acción para cumplirse en los países que están directamente afectados por el narcotráfico. Así fue entonces que se presenta la Estrategia de Seguridad Común Regional, que consta, como está presentándose en la gráfica, de los diferentes puntos fundamentales que deben ser cubiertos con un principio muy elemental, pero de gran profundidad. La droga no debe entrar en el país. Y si entra, no debe salir. Esto prácticamente es aplicar en la estrategia tácticas, como se denominan, de antiacceso y negación de área. Se cumple esencialmente en fronteras y también en los puertos y también en los corredores terrestres marítimos y especialmente en Galápagos, porque ventajosamente para nuestro país, decíamos en esa época de exposición de esta estrategia en medios públicos, Galápagos para el Ecuador es nuestro portaaviones natural. Ahí está la plataforma que se necesita. Desde ese punto de avanzada estratégico que tenemos con Galápagos, se puede controlar las rutas de comunicación marítima que utilizan el narcotráfico. No solamente vamos a perseguir, sino a cortar, a intervenir, para lo cual, debido a la gran extensión del mar que tenemos, se tiene y se hizo felizmente el aporte, la presencia y el convenio para que los aviones P-3 colaboren en la exploración aeromarítima de los corredores, tanto norte como sur, me refiero en relación a Colombia y con Perú, para que estos corredores tengan la exploración aeromarítima combinada con los P-3 de los Estados Unidos. Un avión P-3 que operaba desde el continente y uno específicamente desde Galápagos. Esto se ha mantenido. En esa misma oportunidad, como se acaba de mencionar con el doctor Polga, tuvimos la operación UNITAS y el Ecuador fue la sede en el 2020 de realizar este tipo de operación, con toda la capacidad de coordinación, de dirección, con 10 países que participaron. Y lo más importante no solamente es la presencia, la demostración de fuerza, la vigilancia que se ejerce con varios países, sino que terminada la UNITAS se hizo un ejercicio propio del Ecuador, que se le denominó Galapex, por iniciativa de nuestra Armada, con el criterio profesional, la visión prospectiva, la visión integrada de operaciones combinadas y conjuntas, se realizó ya 3 ejercicios de Galapex, que esa es la forma de cómo se realizan maniobras en torno a las Islas Galápagos. Pero evidentemente estos ejercicios, estas maniobras, necesitan la cooperación directa de las armadas. Se llaman operaciones Orión cuando se hace con Colombia, Solidarex cuando se hace con Perú. Y se mantienen este tipo de operaciones y de maniobras, de tal manera que haya permanencia, vigilancia en estos corredores. Pero para poder actuar también hace falta el respaldo legal. Entonces la Armada preparó el cuerpo legal correspondiente y a través del Ministerio de Defensa, con los órganos de asesoramiento, gabinete y todas las subsecretarías, se logró que la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Navegación, que garantiza que nuestra Fuerza Naval pueda dar protección a las actividades marítimas, cubrir las ilegalidades que se pueden dar en el mar, combatir el narcotráfico y la facultad que tiene como policía marítima respaldada en una ley de navegación para el país que era tan necesario. Pero también permite que estas acciones se combata, se siente presencia y sobre todo se margine a la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, que tuvimos experiencias negativas con unas flotas de más de 300 buques pesqueros en torno a nuestras Islas Galápagos. No violaron la zona económica exclusiva, pero su depredación afecta a los bancos de peces y a toda
el ecosistema marítimo en torno de las Islas Galápagos. Esta es la cooperación que ha venido funcionando, es decir, no es un tema final, no quiere decir que no se puede ir más allá, porque el estado final deseado tiene que ser marcado en una estrategia, y es lo que hace falta para que haya la suficiente continuidad, que es lo que se ha venido realizando hasta el momento. Y me refiero precisamente a que al exponerse esta estrategia de seguridad común regional, se dio prioridad al triángulo de seguridad. Este triángulo de seguridad integra los 4 puertos del Ecuador con las Islas Galápagos y es la prioridad para la seguridad y para que se pueda ejercer el control de la vida, de las actividades lícitas en el mar. Y esta infografía fue elaborada por el diario El Comercio, es decir, por iniciativa de comunicación social para difundir mejor la forma de cómo se estaba cumpliendo con el trabajo de seguridad en la estrategia de las Fuerzas Armadas y en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Cancillería. Y menciono la Cancillería porque precisamente los acuerdos internacionales entran en funcionamiento y tienen un gran desempeño. Se ha logrado, inclusive para el gobierno actual, ¿qué se ha tenido? Un acuerdo con los Estados Unidos de América, acuerdo firmado para la interdicción marítima y la interdicción aérea. También se ha hecho un acuerdo de operaciones para actividades marítimas transnacionales ilícitas con apoyo de guardacostas de los Estados Unidos, desde el 15 de febrero del 2024. El MIDENA, Ministerio de Defensa Nacional, suscribió un memorándum de entendimiento con los Estados Unidos como parte del plan de acciones binacionales para ejecutarse hasta el 2029. Evidentemente, este plan fue presentado como planteamiento del plan, pero no como una estructura, una estrategia concreta para su desarrollo. Finalmente, hay que tomar en consideración que no solamente las acciones locales o nacionales, la comunidad andina se ha manifestado, creó la Red Andina de Seguridad. Pero aquí podemos decir que estos logros que se mantienen en los acuerdos internacionales muchas veces se quedan en planteamientos y se quedan en el discurso. Y debemos decir esto concretamente porque cuando estamos hablando de la Red Andina de Seguridad, no está creado a partir del 2025, sino que ya hay acuerdos anteriores, como es el Plan Andino para combatir el tráfico de armas, el crimen organizado, que no entraron en vigencia. Por consiguiente, ¿cuál es la propuesta? Lo pragmático es llevar a la realidad los antecedentes, lo que se ha logrado y lo que se tiene que ir logrando hacia el futuro. Entonces, la propuesta concreta es una seguridad cooperativa regional integrada. ¿Cuáles serían las bases para esta arquitectura propuesta? Primero, el modelo que acabamos de mencionar, estrategia de seguridad común regional, que debe ser complementada, mejorada. La decisión 552 de la CAN del 2003, porque ahí está la forma de cómo se debe estructurarnos los planes en el área andina para combatir el crimen organizado, el tráfico de armas. El acuerdo del Ecuador con los Estados Unidos, que habíamos mencionado, los 5 acuerdos que están ya firmados precisamente en este año. Y también referirnos a las Naciones Unidas en el Congreso, en el 8º Congreso de 1979, en donde da respaldo para el uso legal que está ahora en nuestra ley proporcional de la fuerza, pero respaldado en Naciones Unidas para que se use la fuerza en aplicación de la ley, y lo respaldan las Naciones Unidas. ¿Cuál es la finalidad? En primer lugar, su objetivo: construir una arquitectura de seguridad cooperativa integrada, que tenga como finalidad integrar capacidades de inteligencia, fuerzas militares, policiales e interagenciales para reforzar la patrulla, la interceptación, el despliegue de operaciones combinadas y neutralizar las amenazas comunes transnacionales en la región, que sería la finalidad de esta nueva arquitectura, incorporando los antecedentes e incrementando los últimos acuerdos que se han obtenido.
¿Cuáles deberían ser los mecanismos de operación? No son estructuras a ser creadas, sino readecuadas en lo que existe en la estructura de defensa y de seguridad de los países. Porque hablando de Colombia y de Perú, tenemos intereses no solamente compartidos comunes, tenemos corresponsabilidad. No queremos presentarle al Ecuador como víctima, pero sí como un miembro de seguridad cooperativa para lograr los objetivos comunes en la seguridad regional. Fuerzas binacionales interoperables para la interdicción. Fortalecer las capacidades antiacceso y de negación, especialmente en Galápagos para negación, que hace falta, con la presencia inclusive de la Comisión de Defensa y Soberanía de la Asamblea Nacional. Se visitó Isla San Cristóbal, la capitanía de puerto, y se vio la necesidad de extender la pista, apenas unos cuantos metros, pero lo más importante, nocturnizar la pista, para que no tenga la capitanía en emplear sus medios en horario de oficina, sino que tenga capacidad de 24 horas, tanto las naves ecuatorianas como el P-3, en sus exploraciones aeromarítimas de apoyo a nuestra Armada. Y además que tenga un radar que funcione. Estas son las condiciones fundamentales que se establecieron y que aprobó la Asamblea Nacional en la visita que realizó a las Islas Galápagos. Control de pasos ilegales fronterizos, destrucción de la infraestructura ilegal, como viene cumpliendo nuestras Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, con la minería ilegal. Un centro regional andino de inteligencia criminal. Entonces, no solamente es la comunicación para transmitir información, hace falta el análisis de inteligencia estratégica. Y ese es un centro, con la nueva ley creada ahora en la Asamblea Nacional, esa ley debe transformarse en un centro operativo de integración andina para que funcione y se tenga la inteligencia adecuada. En combinación con los P-3, con el centro de integración que tiene Estados Unidos para procesar esa información y devolverla al país para poder actuar. Un sistema de alerta temprana para las amenazas transnacionales supuestamente calificadas como CEMAT. Un comando regional andino de seguridad supuestamente calificada como CRAS. Un calendario de ejercicios combinados multinacionales. Los resultados tan efectivos que tuvimos en el 2020 con la UNITAS, que tuvimos con la presencia de 3 buques hospital, porque no solamente estamos para ejercer la fuerza, sino también para la asistencia social. Esa es la forma de acercarse a la población y atender en sus necesidades y captar la mente. Se quiere, como se dice regularmente, heart and minds, para controlar, para mantener, para acercarse, para participar con la sociedad y quitarles el espacio que las zonas grises les ofrecen a los grupos criminales para competir, para ganarse la autoridad y para suplantarles en las zonas grises, que eso es lo fundamental para el espacio que necesita especialmente el narcotráfico. Un calendario que deba cumplirse de los ejercicios, un observatorio regional de seguridad para que nos diga los datos de cómo están avanzando, los diagnósticos necesarios, oportunos, para modificar o para incrementar operaciones que se hayan programado. Finalmente, protocolos de uso progresivo de la fuerza, conforme se establece en Naciones Unidas. Estas son prácticamente las necesidades que se tiene para que la seguridad no siga siendo simplemente el aporte de acuerdos firmados. Podríamos decir que lo práctico parte de la firma, pero no quiere decir que porque esté firmado un acuerdo, un convenio, se ha solucionado el problema. Hay que diseñar una estrategia. La estrategia es qué hacer, con qué medios hacer, cómo hacerlos, determinar los riesgos y establecer un estado final deseado con esa estrategia, que es materia pendiente para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, general Jarrín, por su excelente presentación. Y con esto hemos terminado la primera ronda de las exposiciones. Vamos a continuar
Vamos a continuar con la siguiente ronda. En esta siguiente ronda van a tener un tiempo de 5 minutos cada uno de los participantes que están aquí presentes en el panel.